La escalada de violencia se puede dar de manera abrupta, ya sea en países desarrollados o en países no tan desarrollados como África, como Medio Oriente. Finalmente, hay grandes catalizadores de posibles guerras, como Irán, Estados Unidos, Afganistán, Irak. Es decir, hay grandes fuerzas que se están combinando y se están friccionando y que pueden fácilmente detonar en una guerra que en su momento puede llegar a ser una tercera guerra mundial. En suma, ¿qué fenómenos están sucediendo que en el planeta que pueden amenazar la estabilidad de largo plazo? Los fenómenos climatológicos cada vez son más drásticos. Los ciclones, los huracanes, las inundaciones, las marejadas y los cambios de clima son cada vez más drásticos y más potentes contra poblaciones que normalmente están indefensas, y las respuestas del gobierno para solventar la cantidad de refugiados ecológicos es tardía y molesta. El aumento en la temperatura terrestre, que ha sido paulatina, lenta e incremental, de 1 a 2 grados en los últimos 10-15 años, marca simplemente un cambio muy drástico. El planeta no puede soportar cambios repentinos de temperatura a nivel global. 1 grado de temperatura marca diferencias drásticas en la manera como se conduce el riego, las lluvias y finalmente todos los factores que tienen que ver con la alimentación del ser humano. El nivel del mar tiende a incrementarse lentamente y existen predicciones que, hablando de continuar con el derretimiento de los polos, se pueden generar incrementos del nivel promedio del mar hasta de 1 metro o 2 metros en los próximos 20 o 30 años. El cambio climático y sus efectos son casi imperceptibles, pero no dejan de sucederse día a día en todo el orbe. Los refugiados climáticos que hemos mencionado, por darles un ejemplo, Pakistán el año pasado, en 2010, tuvo un impacto de 20 millones de refugiados que tuvieron que emigrar de la zona donde antes vivían para evitar las inundaciones. En toda América ha habido deslaves, terremotos de gran escala, como en Chile, en México, y se siguen dando los fenómenos geológicos, climáticos, que van afectando poco a poco a las diferentes poblaciones de la Tierra y van eventualmente generando un caos en diferentes continentes, en diferentes regiones, que propicia una inestabilidad a nivel mundial. Como mencionábamos, el tema del derretimiento de los polos, que cada vez es más drástico, no solamente afecta al incremento del nivel promedio del mar, sino que también afecta a las corrientes marinas. Y como ustedes saben, las corrientes marinas son las que regulan el clima en el mundo. Un cambio drástico en la temperatura de las corrientes marinas puede generar inmediatamente un problema grave de cambio climático en Europa, en Asia, en África o en América. Hace 7 años, el Sol, que es la estrella de nuestro sistema solar, tuvo un cambio de polaridad magnética y se han venido presentando cada año llamaradas solares de grandes magnitudes, y se tiene pronosticado que hacia el 2013 vendrá un pico en ese nivel de actividad solar, que se combina en este caso con una reducción del campo magnético de la Tierra, que genera una capa protectora, ¿verdad?, precisamente contra los ataques plasmáticos y de las llamaradas solares que emite el Sol de manera continua. Es ahí en donde se genera un riesgo, ¿verdad?, de seguir experimentando fenómenos cada vez más graves desde el punto de vista climático, y
eso inmediatamente afecta al comportamiento humano en el planeta. ¿Qué instituciones están documentando este tipo de fenómenos? Bueno, la NASA y varias organizaciones americanas, europeas y también de los países latinoamericanos están constantemente documentando cómo amenaza al mundo el cambio climático. El cambio climático realmente sí es una amenaza para la humanidad, ya que no solamente se dan los fenómenos que hemos mencionado de cambio repentino, ¿verdad? Inundaciones, ríos que se desbordan, terremotos, huracanes, ¿verdad? Volcanes en erupción. Esos serían fenómenos muy drásticos, pero el verdadero problema es que en adición a esos fenómenos que la humanidad experimenta de manera aleatoria en diferentes lados del planeta, existe también un grave deterioro de las condiciones ecológicas que vive el planeta. Como se sabe, la cantidad de abejas que polinizan el planeta cada vez es menor. Como ustedes saben, han ido desapareciendo infinidad de razas de anfibios, en este caso ranas, bueno, más que razas son especies de ranas que han ido desapareciendo y que denotan que está existiendo un grave deterioro de las condiciones biológicas necesarias por muchas de las especies que viven en la Tierra. En sí, el cambio climático no solo amenaza, sino afecta día a día los patrones de población humana en las diferentes áreas geográficas de la Tierra. Pero un cambio drástico que puede venir como una llamarada solar que no sea suficientemente filtrada por la atmósfera y por el campo electromagnético de la Tierra, puede en su momento afectar no solamente de manera abrupta nuestros patrones psicológicos y de comportamiento, sino también puede haber un efecto en las redes de comunicación humanas que dependen en gran medida de los satélites que orbitan alrededor del planeta. En sí, la población humana, las grandes ciudades, las megalópolis, no se encuentran preparadas de manera efectiva contra todos los fenómenos climáticos que la Tierra va a experimentar en los próximos 20 años. Como ha quedado demostrado, Japón, que se considera o se consideraba uno de los países mejor preparados para recibir impactos geológicos, en este caso terremotos, o hidrológicos como los tsunamis, como lo hemos notado, su preparación fue importante pero no suficiente. Imaginen ustedes la cantidad de ciudades o poblaciones humanas que ante cualquier deterioro ecológico o un fenómeno climatológico, pues simplemente están a merced de las fuerzas de la naturaleza.